Jo, 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 el que tenía claustrofobia ya se mamó. No, sean bienvenidos al capítulo número 70 de Creepypastas no tan conocidos, final de temporada ya, y especial de Navidad como es costumbre. Espero de todo corazón que se la pasen muy bien con sus familias en estas épocas, y además, que disfruten este episodio especial. Nosotros nos volveremos a ver en la 8ª temporada de Creepypastas no tan conocidos, en marzo de 2019. Sin más interrupciones, comencemos con las historias de terror de esta ocasión. Hola de nuevo amigos. Espero que tengan una fantástica Navidad en este año. Otra Navidad en la que tenemos el gusto de estarla con ustedes. Gracias por acompañarnos en cada capítulo de esta 7ª temporada. En fin, ahora comienzo con la historia que he traído para ustedes. La visión verdadera del mundo. En el parlante del hospital el doctor oye: Doctor Dunkelheit, se lo necesita en la habitación 533, urgente. Ese soy yo, el doctor Dunkelheit. Recuerdo cuando había empezado la facultad de medicina. Quería ser doctor con toda mi alma. Pero ahora solamente quiero descansar. Estoy cansado de tantas quejas de los pacientes y de las incompetentes enfermeras. Durante toda mi carrera nunca he hecho un aporte importante a la medicina, me siento una basura. En el parlante del hospital se oye nuevamente: Doctor Dunkelheit, se lo necesita en la habitación 533 urgentemente. Del otro extremo de la habitación, se encontraba una puerta blanca con el número 533 incrustado en ella. Ese número siempre me recordaba la palabra sí, ver en inglés. Nunca le prestaba atención, pero ese día cuando lo vi sentí un escalofrío. Sin embargo, abrí la puerta y entré a la habitación. En ella había 3 camas, solo una de ellas estaba ocupada. El paciente ocupaba la cama que estaba junto a la ventana, pero él no podía disfrutar la vista ya que su cara estaba completamente vendada, y lo único que se podía distinguir era su boca. Buenos días, señor. Inspeccioné la historia clínica del paciente para saber su nombre y continué. Anuar, ¿cómo se encuentra hoy?, pregunté con un tono curioso pero serio. El paciente se veía relajado, parece que lo habían sedado. Según el historial, al despertar se había intentado suicidar, y por eso decidieron mantenerlo sedado. Con esfuerzo respondió: Me encuentro tan bien como un ciego podría estarlo. Doctor. El paciente movió su cabeza en dirección a mí y, aunque sus ojos estaban tapados, pude sentir como si me estuviera viendo. Y por favor llámame Horacio, odio mi apellido. Me pareció raro, pero estuve de acuerdo. Muy bien, no hay problema, no le había prestado atención, pero por lo que dice el historial usted es neurólogo. El no vidente suspiró y respondió: Sí, así es. En ese suspiro sentí como si estuviera arrepentido, tal vez él nunca quiso dedicarse a esa carrera. Entonces lo miré y le pregunté: Cuénteme Horacio, ¿cómo perdió usted la vista? Él, súbitamente dejó de mirarme, si es que se podía decir eso, y dijo: Me arranqué los ojos. Yo lo miré extrañado, pensando que era una broma, así que le dije: Déjese de bromear, cuénteme, ¿cómo perdió la vista? El hombre dirigió su rostro hacia mí, como si me pudiera ver y me dijo: No bromeo. Sentí un escalofrío en mi espalda, no lo podía creer, mi mente trataba de pensar que era una broma, pero yo sabía que no era así. ¿Y por qué lo hizo?, pregunté en un tono asustado. El hombre, sin dejar de mirarme, dijo: Le voy a contar. ¿Usted por qué ha estudiado medicina? Y entonces me di cuenta de que nunca hubo una razón por la cual yo decidí estudiar medicina. Tal vez lo hice para que los demás me reconocieran, cosa que nunca pude lograr en mis 34 años de carrera y que, ya con 56 años no lo lograría jamás. Entonces el hombre retomó el habla. Bueno, yo estudié neurología porque tenía un hermano daltónico. Yo lo miré extrañado, no comprendía. Y entonces, el ciego dijo: ¿Sabe lo que es el color? El color es una percepción visual que se genera en el cerebro de los humanos y otros animales, al interpretar las señales nerviosas que le envían los fotorreceptores en la retina del ojo, que a su vez, interpretan y distinguen las distintas longitudes de onda que captan de la parte visible del espectro electromagnético. En fin, lo que quiero decir es que el color es una percepción del cerebro.
Yo quería encontrar una cura para el daltonismo de mi hermano, quería que viera los verdaderos colores del mundo. Durante 40 años estuve estudiando el cerebro en busca de una cura, no la encontré, pero para cuando estaba por rendirme, un día apareció una nota en mi escritorio, en la nota estaba lo que creía era la cura del daltonismo. En el papel se mostraba el área del cerebro encargada de reconocer los colores, el lóbulo occipital, y en un costado de la nota estaba el nombre de lo que parecía ser una droga, y abajo de la misma se describían las acciones que se producían en el lóbulo. Cuando leí eso lo comprendí. Esa era la cura. Pero me pregunté cómo había llegado esa nota a mi escritorio y quién había sido la persona que había renunciado a tal descubrimiento. No le di más importancia, ya que yo estaba decidido a encontrar esa droga. La droga se llamaba Videveritas. Pasé un año buscando la droga, hasta que la encontré en un muy viejo libro de alquimia. El libro lo había conseguido en una vieja biblioteca de ocultismo, el libro se encontraba escondido bajo una pila de libros tirados, el bibliotecario, me lanzó una mirada intranquila ante la existencia de ese libro en la biblioteca, ya que él nunca lo había visto. Pero a pesar de todo, lo selló y me lo entregó. La droga se creaba a base de 2 hongos muy raros que nunca vi en mi vida, y un ojo de cualquier animal. La droga se usaba para lograr la visión verdadera, que era el significado del nombre de la droga en latín según el libro. Luego de 3 meses encontré un hombre que dijo que podía conseguir 6 hongos, 3 de cada uno, y un par de ojos. A los 15 días de hablar con el hombre recibí el paquete. Cuando abrí la caja, esta tenía los correspondientes objetos que pedí, más un ojo extra que tenía una nota clavada asquerosamente con una aguja, esta decía, un regalo para ver la verdad. No entendí lo que quería decir la nota en ese momento, así que no le di importancia, saqué la aguja del ojo, y del agujero donde estaba salió un líquido de un color muy extraño, indescriptible, pero luego de unos segundos empezó a salir sangre. Reuní todos los objetos y, junto con el libro, preparé la receta, hice suficiente como para dividirla en 3, según el libro. Luego de terminar el brebaje, había que decir unas palabras en latín, cuya traducción era, quiero ver la verdad del mundo porque he descubierto que estoy dormido. Según el libro, no había necesidad de decirlas en latín, de todas formas ignoré esto y simplemente dividí las fórmulas en 3 frascos pequeños. Al día siguiente, cuando mi hermano despertó, le dije lo que había descubierto y cómo podía curar su daltonismo, luego le dije que se bebiera la mitad de uno de los frascos, lo bebió y no pasó nada. Le hice pruebas y seguía igual, pensé que tal vez la droga necesitaba tiempo para actuar, así que estuve todo el día haciéndole pruebas hasta que se hizo de noche y nos fuimos a dormir. Sin embargo yo no pude, estuve toda la noche pensando en qué me pude haber equivocado, qué pude haber hecho mal y lo recordé, las supuestas palabras que debía decir luego de hacer la fórmula. Pero era estúpido pensar que unas estúpidas palabras fueran a cambiar algo, sin embargo no tenía nada que perder, así que junté los 3 frascos y dije las palabras al aire. Quiero ver la verdad del mundo porque he descubierto que estoy dormido. De repente, empecé a mirar un color muy extraño alrededor mío, parpadeé y esa extraña visión había desaparecido, frente a mí estaban los 3 frascos, el brebaje había adquirido un color muy extraño, el color que había visto hace un momento era un color oscuro pero colorido a la vez, opaco y brillante al mismo tiempo. Era muy difícil de describir. En fin, esperé despierto hasta que se hiciera de día y que mi hermano despertara. Cuando al fin lo hizo, le di el brebaje y le dije que lo bebiera todo, lo hizo sin protestar. Cuando terminó, al principio no pasó nada, pero luego de 30 segundos dejó caer el frasco y empezó a gritar de forma casi inhumana. Traté de sujetarlo pero se sacudía frenéticamente agarrándose la cabeza. De repente recogió un trozo de vidrio del piso, y se atravesó la garganta. Yo simplemente estaba paralizado por la escena que había presenciado, de su cuello emanaba sangre como si se tratara de una manguera que manchaba toda la habitación de un color rojo brillante. Luego de lo que parecieron horas, la herida dejó de sangrar y el cuerpo de mi hermano dejó de moverse, su rostro mostraba una expresión de horror indescriptible. Cuando pude moverme de vuelta, tapé a mi hermano con una sábana y me senté en el sillón frente a los 2 frascos restantes, me preguntaba qué pudo haber visto para que hiciera eso, qué horror había visto, ¿será que los verdaderos colores del mundo son demasiado desagradables para la mente humana, o que las personas en realidad se vieran como demonios o lo fueran? Mi miedo me estaba limitando a no tomar el brebaje, pero la curiosidad estaba empezando a ganar. ¿Qué carajo es lo suficientemente horrible como para suicidarse? ¿Qué verdad es tan horrible como para no querer vivir con ella? Decidí agarrar uno de los frascos y lo bebí hasta el fondo con los ojos cerrados. Cuando abrí los ojos no entendía bien lo que pasaba.
Todo era de ese color tan extraño que había visto al decir esas palabras, de ese indescriptible color, mirara a donde mirara. No entendí qué pasaba hasta que decidí mirar hacia abajo y entonces fue cuando lo entendí todo. Solté un grito y empecé a agarrarme la cabeza. No podía ser verdad, no lo quería aceptar, no quería ver más esto. Era una mentira, así que con mis propias manos empecé a arrancarme los ojos. Cuando lo logré, caí desmayado. En el tiempo que estuve desmayado, estuve atrapado en esa visión del mundo que me provocaron los frascos. Cuando me levanté, vi que el enfermero tenía los desfibriladores en la mano, traté de quitárselos para incinerarme el cerebro, no lo logré, en cambio me sostuvieron y me sedaron para que no me moviera. Y así es como terminé acá, doctor. Lo miré un par de segundos, preguntándome qué clase de visión del mundo habían visto él y su hermano, qué podían haber visto para que se arrancaran los ojos y se quisieran suicidar. ¿Qué es lo que vio? Pregunté casi con miedo por lo que fuera a contestar, pero él simplemente dijo: Nunca se preguntó cómo todo lo que lo rodea está en su lugar, donde usted desea que esté, su auto, su carrera, su vida, todo es como debe estar. Lo miré con aire pensativo, preguntándome qué quería decir con eso y le reproché: nunca he hecho un puto descubrimiento en toda mi maldita carrera. Entonces él me contestó: creo que aún no comprende la oportunidad que yo le estoy dando, todavía tengo el otro frasco en el bolsillo de mi pantalón, usted decide qué hacer con él. Si beberlo o presentárselo a la comunidad científica como el gran descubrimiento de la humanidad. Busqué frenéticamente en los pantalones que estaban doblados en una silla al lado de la cama y encontré el frasco. Me pregunté cómo las enfermeras no lo vieron, parece que su incompetencia fue útil esta vez. Lo miré fijamente, no sabía qué hacer, si beberlo o mostrarla como descubrimiento científico. Entonces recordé que el hermano del paciente bebió la mitad y le hizo el mismo efecto, así que podría entregarle la otra mitad. Así que bebí la mitad. En ese momento vi a Horacio, el paciente, sonreír y decir: no vas a poder usar la otra mitad. En cuanto parpadeé me encontré acostado en el piso, me levanté y vi a mi alrededor. Solo veía ese color que Horacio había tratado inútilmente de describir. Era como si todos los colores del mundo estuvieran en uno solo. Mirar a donde mirara solo veía ese color. No entendía qué pasaba, entonces recordé que el paciente había comprendido qué sucedía al mirar hacia abajo. Lo hice y, al principio, no entendí qué quería decir, pero luego, de un momento a otro lo entendí todo. Era una cama. Al fin lo entendí, la verdad tan horrible que todo ser humano quiere evitar conocer. Todo es un sueño, una simple ilusión de la mente creado a partir de mi imaginación, para combatir la soledad que hay en este lugar de mierda. Estaba solo, no había nadie ni nada a excepción de esa cama. Comprendí que ese hombre era mi cerebro tratando de mostrarme la verdad, incluso su nombre era un juego de palabras. El brebaje era lo que mi cerebro había fabricado para despertarme de ese sueño que he estado teniendo continuamente por 56 años, pero la verdad, cualquier otra cosa que no cuadrara podría haberme despertado. Probablemente te preguntas cómo estás escuchando esto si he despertado. Bueno, eso es muy simple de explicar. Yo soy tu despertador. Tú decides si vivir en esta ilusión. Interesante historia, Sao. Una gran historia para un gran cierre de temporada. Ahora es mi turno de desearles una magnífica Navidad y un maravilloso Año Nuevo. Sé que la historia que he traído para ustedes en esta ocasión les gustará. Comienzo. Santa no tiene la culpa. El timbre lo sacó del pesado sopor de la resaca. Lo primero que hizo fue cubrirse los ojos con las manos. Por la ventana entraba una luz impiedosa y tórrida. Ya había amanecido, era la mañana o la tarde del 26 de diciembre. El timbre volvió a sonar y el hombre farfulló algo y se levantó. En el instante antes de abrir la puerta, se dio cuenta de que estaba vestido únicamente con calzoncillos manchados, entonces regresó al dormitorio y se vistió. Volvió a la puerta. Abrió. Un chiquillo, de no más de 6 años, lo miraba con una furia turbadora. En su mano sujetaba un camioncito de juguete. Yo no te pedí esto, Santa, dijo el niño, sin dejar de mirarlo de esa manera tan perturbadora. No te pedí un camión. Te pedí un juego para la Play, la última versión de Call of Duty. ¿Ah?
dijo el hombre, tratando de acomodar sus ideas. No quiero este camión. Repitió el niño. Quiero mi juego. Te lo dije bien claro ayer, en la juguetería. No quiero juguetes. Este camión es una porquería. Se lo arrojó a los pies y se le quedó mirando, a la espera de una respuesta. El hombre se apoyó en el marco de la puerta y luego alzó la vista. La calle estaba desierta. La mugre de los festejos de la noche anterior aún permanecía en las veredas. Regresó la vista al chico. «Hey, nene, ¿dónde están tus padres?», Eso no te importa, Santa. dijo de inmediato el niño. Quiero que me des el juego de la Play que te pedí. Mira, querido, primero y principal, yo no soy Papá Noel. Soy un tipo al que le pagaron por usar ese traje de porquería. Tal vez ayer te dije que te iba a traer ese jueguito para la Play, pero era mentira, ¿está bien? Me pagaron para decir esas cosas y sacarme fotos con nenes maleducados como vos. Quienes deben comprarte los regalos son tus padres. Y segundo, ¿cómo mierda supiste que vivo aquí? Quiero mi juego, Santa. Llamaré a la policía para que te lleve con tus padres, pendejo. Cerró la puerta y llamó al número de la policía, pero nadie atendió. El hombre maldijo en voz alta. En la comisaría debían estar todos borrachos. Regresó a la puerta y antes de abrir recogió el camión que había quedado en el piso. Mira, nene. Pero se interrumpió. Dos chicos más se habían sumado al primero. Uno sostenía un caballito de juguete, el otro un tanque de guerra del tamaño de una caja de zapatos. Estos no son los juguetes que pedimos, Santa. Dijeron los niños a coro. El hombre cerró la puerta. Algo se estaba saliendo de los límites de la normalidad. ¿Acaso por fin la bebida lo habría vuelto loco? Regresó al teléfono y volvió a llamar a la policía, pero de nuevo nadie le contestó. Se acercó a la ventana y miró. Ahora había al menos 10 o 12 chicos frente a su puerta. Todos sosteniendo distintos juguetes, desde pelotas hasta libros infantiles, pasando por mesitas de madera y triciclos de plástico. El hombre abrió la ventana y de inmediato los chicos giraron la vista hacia él. Miren, no sé qué mierda se pensaron que soy, pero se equivocaron. Gritó a través de la ventana. El corazón le latía a un ritmo acelerado. Sentía la boca pastosa y seca, un poco por el miedo, pero sobre todo por la resaca. Yo no soy Papá Noel. Ayer me vieron en esa juguetería, pero porque un chino explotador hijo de puta me contrató. Si quieren vayan a reclamarle a él. O mejor a sus padres. Pero a mí me dejan en paz. O de lo contrario, vio que uno de los chicos se agachaba y luego arrojaba algo en su dirección. El hombre atinó a protegerse el rostro antes de que el vidrio de la ventana explotara en 1000 pedazos. ¡Mierda! ¿Qué carajo? Esto no fue lo que te pedí, Santa, viejo degenerado. Chilló el chico que había arrojado la piedra, alzando un trenecito por sobre su cabeza. Te pedí una bicicleta, no esta porquería. Quiero mi bicicleta, ahora. Me rompieron la ventana, hijos de puta. Voy a llamar a sus padres. ¿Me escucharon? Ahora mismo voy a... Más piedras comenzaron a volar por los aires. Una de ellas, del tamaño de un puño, dio de lleno en su mejilla y sus ojos se inundaron en lágrimas. El hombre gritó y trató de cerrar los postigos, pero la lluvia de piedras arreció y tuvo que refugiarse detrás del respaldo del sillón. Y en ese momento los chicos comenzaron a entrar por la ventana. Algunos se cortaban con los vidrios, pero igual seguían adelante. Parecían enardecidos. El hombre salió de su improvisado refugio y atacó al primero que se le acercó. Lo derribó de un puñetazo, y luego hizo lo mismo con el segundo. Estaba a punto de hacerse cargo del tercero cuando sintió que algo duro y pesado se le hundía en la frente. Otra piedra. El hombre sintió que la sangre le corría caliente por la cara, y luego se desmayó. Se despertó preso de un dolor inconmensurable en el estómago. Trató de aferrárselo con las manos, pero no pudo. Se las habían atado al respaldo de la cama. Alzó la cabeza. Los chicos lo rodeaban. La habitación estaba en penumbras, los ojos de los chicos brillaban como los de los gatos. El hombre volvió a sentir aquel dolor agudísimo y bajó la vista hacia su panza. Los chicos le habían abierto la carne. Metían sus manitos dentro del estómago y apretujaban y amasaban sus tripas, como revolviendo un guisado. El hombre se sintió a punto de desmayar otra vez.
¿Dónde están nuestros putos juguetes, Santa? Le dijeron a coro. No lo sé. Gruñó el hombre, escupiendo un espumarajo de sangre. Ya les dije. Yo no soy Santa. Mierda. Su cuerpo se convulsionó y sus ojos se pusieron en blanco. Segundos después, el hombre expiró. No, no es Santa. Suspiró el chico que quería el juego de Call of Duty. Retiró sus manos de la barriga abierta del hombre y las limpió en las sábanas apestosas. ¿Quién es el siguiente? Otro de los chicos, el del trenecito eléctrico, consultó un papel. Vive en la calle San Juan, al 1200. Lo vimos ayer en el centro comercial del este. Tal vez sea él. Sí. Dijo Call of Duty, y sus ojos brillaron aún más. Tarde o temprano encontraremos al verdadero Santa. Y entonces tendrá que darnos los juguetes que pedimos. Sí. Gritaron con entusiasmo los otros chicos, aplaudiendo y dando pequeños saltitos de alegría. Recogieron sus juguetes y se marcharon del lugar. Media hora después, un hombre flaco, que acababa de despertarse de la siesta, abrió la puerta a un chico menudo, que sostenía con sus manos un camioncito de juguete. Este no es el juguete que te pedí, Santa. Dijo el chico, mirándolo con ojos furibundos. Y luego que por qué no me gustan los niños. Feliz Navidad a todos. Aunque les tengo una mala noticia. A la historia que he venido contando todavía le faltan 2 partes y por razones desconocidas solo podré narrarles una, y la parte final se las diré hasta el otro año. Espero no les moleste, en fin, comienzo. Historias de un rescatista en el servicio forestal, parte 7. Entre los temas que más me preguntan aquí, en la vida real, se encuentran cosas como Drake, Wendigo y otros seres mitológicos de esa clase. Siendo honesto no puedo decir que sé mucho sobre ellos, pero en base a algunas lecturas básicas que hice, puedo suponer que escuché algunas historias ligeramente relacionadas con estos personajes. Seguramente has escuchado el antiguo proverbio de que las leyendas de esta clase surgen a partir de algún lugar o evento verdadero, pero como ya saben, siempre me tomo este tipo de cuestiones con algo de escepticismo. Tengo que hacerlo, principalmente aquí. Creo que lo que hago es como trabajar en un hospital. Te puedes pasar todo el día pensando en la cantidad de personas que mueren allí, y en la probabilidad de que existan fantasmas, o como quiera que se les llame, en cada rincón, pero esto no genera ningún provecho. Simplemente hace que tu trabajo sea más difícil. Creo que muchos así lo sentimos, es por eso que simplemente regresamos a trabajar como si todo estuviera bien. Una vez que te haces paranoico, no hay vuelta atrás, y muchas de las personas que renuncian se asustan por cualquier cosa, parecen incapaces de superarlo. Tienes que aprender a interiorizar las cosas y a desecharlas. Hablé con Cade sobre sus experiencias, pues quería saber su punto de vista sobre Wendigo. No tenía nada específico para contarme, además que parecía no interesarle, pero me contó sobre uno de sus amigos que pasó por algo parecido. Me contacté con esta persona, a lo que referiré como H, a través de Skype, y aceptó hablar conmigo sobre el tema. Está consciente de mi publicación y no tiene inconveniente con que escriba aquí su relato, exactamente como me lo dijo. Una bestia con cuernos. Crecí en la región central de Oregon, en un lugar que se encuentra aproximadamente a 2 horas de una reserva llamada Warm Springs. Especifico esto pues muchas personas de mi localidad tienen amigos por allá, y muchas de las tierras pertenecen a una tribu. Cuando era pequeño, solíamos ir a acampar a ese lugar. No a la reserva en sí, sino en las inmediaciones, y conocí a muchos niños que crecieron allí. Me volví muy cercano con un niño en específico, un amigo que se llamaba Nolan, con el que solía pasar bastante tiempo cuando nuestras familias se encontraban en la reserva. Las familias terminaron conociéndose y entablando amistad, por lo que siempre nos comunicamos para acampar en la misma época. El campamento se extendía durante aproximadamente 2 semanas, por lo que era un buen tiempo. En este momento le pregunté si acampaban en una casa rodante. Sí, mi padre tenía una, por lo que no creo que fuera un campamento de verdad, pero solíamos llevar nuestras tiendas de campaña para montarlas en el campo y pasar allí la mayoría de las noches. No me gustaba dormir dentro del vehículo, pues disfrutaba quedarme fuera hasta muy tarde. Conversamos un poco sobre acampar. El caso es que Nolan y yo nos encontrábamos en ese lugar, me parece que teníamos alrededor de 12 años. Queríamos salir y acampar cerca del río, pues pretendíamos pescar durante la noche, y creo que estábamos a unos 500 metros de las casas rodantes.
Era una distancia suficiente para no poder ver o escuchar a nadie más, eso lo recuerdo a la perfección. La mayor parte del día la pasamos holgazaneando y al final terminamos haciendo una fogata. Recuerdo quedar bastante impresionado pues mi amigo tenía una especie de roca que producía fuego. Jamás había visto a alguien utilizar un pedernal y me pareció algo genial. Le dije que me enseñara cómo hacer fuego de esa forma y encendí algunas cosas, lo que fue bastante tonto pues estábamos en pleno verano y había alerta amarilla o naranja de incendios forestales, es decir, fue bastante riesgoso. Pero afortunadamente no terminamos incendiando todo el parque, y cuando cayó la noche empezamos a platicar sobre las cosas que dominan la mente de un par de niños de 12 años, la verdad es que no recuerdo el tema. Lo que sí recuerdo es que en determinado momento Nolan vio por encima de mi hombro en dirección al río y le pregunté si había visto algo. De la forma en que habíamos montado las tiendas de campaña, nos ubicamos a aproximadamente 3 metros del río en la parte más larga, por lo que el otro margen se ubicaba a más o menos 6 metros de distancia. Hace bastante calor en verano, pero el agua suele estar siempre helada, lo que es importante. Observé por encima de mi hombro y pude ver algo adentrándose en el río desde la otra orilla. Desde nuestra posición parecía un ciervo, pero el destello de la fogata no nos permitía distinguir con precisión. Me levanté para tener una mejor vista y distinguí un par de cornamentas, por lo que creí se trataba de un ciervo macho. Aunque me pareció extraño que estuviera entrando al agua, y definitivamente iba hacia nosotros. Fue entonces cuando pregunté a Nolan lo que debíamos hacer. Él observaba el fuego de forma extraña y me indicó que me sentara y quedara callado. Así lo hice, pues nunca lo había visto actuando de esa forma. Susurró algunas cosas para que ignorara la situación, para que siguiera conversando, pero yo no podía pensar en nada más. Me hablaba sobre el episodio de algún programa, pero podía escuchar al ciervo caminar entre el agua, así que no le puse atención y seguí procurando ver por encima de mi hombro, pero cada vez que lo hacía, Nolan me daba una palmada en el brazo para que le pusiera atención. Ni siquiera tenía miedo, solo estaba confundido. Entonces escuché al animal salir del agua, y fue entonces cuando pude observar lo que parecía, y me di cuenta que no se trataba de un ciervo pues, lo que sea que se dirigía hacia nosotros, caminaba en 2 patas. En ese momento empecé a ponerme de pie, estaba muy asustado, pero Nolan me empujó de vuelta al suelo y empezó a hablar más alto sobre el programa de televisión, entonces me di cuenta que estaba tan aterrado como yo, tal vez más. Se inclinó y atizó la fogata con una rama, mientras tanto me susurraba que sin importar lo que pasara, no debía hablar con aquella cosa. Podía ver mientras se acercaba, y se paró justo atrás de Nolan. Estaba a punto de hacerme los pantalones, y sé que hubiera huido si estuviera solo, pero no tenía intenciones de dejar a mi amigo atrás, así que me mantuve sentado e inmóvil mirando de reojo aquella cosa. No era demasiado alto, pero había algo extraño en su forma de pararse, como si el punto de equilibrio estuviera mal. No puedo describirlo bien, pero era como si se balanceara constantemente hacia el frente. Simplemente se quedó parado atrás de Nolan un buen tiempo, y eventualmente mi amigo se quedó sin tema de conversación y simplemente nos quedamos allí sentados. La fogata crepitaba, pero entre esos sonidos me pareció escuchar a aquel ser hablando en voz muy baja. No pude entender lo que decía, así que me incliné un poco hacia el frente para escuchar mejor, y entonces realmente me oriné en los pantalones, cuando aquello también se inclinó hacia el frente. No pude distinguir la totalidad de su rostro, pero vi sus ojos. Eran nebulosos y de aspecto lechoso, como los que aparecen en la escena de El Señor de los Anillos donde Frodo cae al pantano y las personas muertas flotan en su dirección. Entonces, todo lo que podía ver eran esos 2 enormes ojos blancos flotando sobre la cabeza de Nolan, y también una pobre silueta de cornamentas saliendo de su cabeza. No tengo idea de la expresión que tenía mi rostro, pero Nolan y yo salimos disparados de ese lugar al mismo tiempo, corriendo sin detenernos directo al campamento de casas rodantes. Mis pantalones estaban empapados en orina. Nos detuvimos hasta que llegamos a la casa rodante de mi padre, y no pudimos distinguir nada que nos hubiera seguido, así que nos tomamos un momento para recuperar el aliento. Le pregunté qué era esa cosa, pero me dijo que no sabía. Solo me contó que alguna vez su abuelo le advirtió que si alguna cosa iba hasta él en el medio de la nada, no debía hablar ni escuchar nada que el ente tuviera para decir. Le pregunté si también había escuchado hablar a esa cosa, y me dijo que sí, aunque lo único que había entendido era ayudarte.
Creo que terminamos durmiendo en la casa rodante con mis padres, y cuando regresamos a la mañana siguiente para recoger nuestras cosas ya no quedaba nada. De diversas formas, esto me recuerda a la leyenda de Wendigo. Hay una frase que usan a menudo para describirlo y encaja a la perfección con su esencia. Suelen decir que Wendigo es el espíritu de los lugares solitarios. Sé que cuando me encuentro en la naturaleza salvaje, cuando no hay ningún otro ser humano en kilómetros a la redonda, me surge una sensación que no sé explicar. No sé si le sucede a alguien más, pero es un deseo por consumir. No es que desee algo en particular, pero es un hambre extraña y distractora que consume cada parte de mi interior. También quería saber más sobre el hombre sin rostro, todo lo posible, y encontré algunas semejanzas. Pregunté entre mis compañeros, y uno me dijo que estaban llevando a cabo algunas reparaciones en un parque de su área, cuando vio algo de esta clase. Junto con otros 4 compañeros estábamos cenando en la ciudad y ahí supe de este caso. Un hombre repintaba un cartel de información y escuchó a alguien que le pedía datos sobre la ubicación del campamento más cercano. No volteó para responder pues estaba sobre una escalera, pero le informó a este hombre que no había ningún local para acampar en las cercanías, pero si seguía por ese camino en unos 5 o 6 kilómetros encontraría otro parque. Le preguntó si lo podía ayudar con algo más, el hombre dijo que no y le dio las gracias. El trabajador siguió pintando, pero se mantuvo escuchando y no pudo distinguir cuando el hombre se alejó. El misterioso hombre sin rostro. En el instante en que se dirigió a hablar conmigo, los vellos en la nuca se me erizaron, pero no entendía el motivo. Simplemente tenía un mal presentimiento, quería terminar la pintura e irme de allí. Creí que se debía a que no podía voltear para hablar con el hombre, pero algo parecía fuera de lugar. También percibí ese olor particular en el aire antes que se dirigiera a hablar conmigo, parecía el olor de sangre vieja. Había observado el entorno para buscar lo que estaba causando la peste, pero no vi nada. Entonces esperé que este hombre se fuera, pero no pude escuchar sus pasos, lo que me hizo pensar que se había quedado allí de pie, observándome. Así que le volví a preguntar si podía ayudarlo con algo más, pero no obtuve respuesta. Yo sabía que estaba ahí, pues no escuché el sonido de sus pasos alejándose, así que volteé de una forma bastante incómoda en la escalera para ver lo que estaba sucediendo. Admito que tal vez mi cerebro me jugó una mala pasada, pero te puedo jurar que este maldito no tenía rostro. En su cara no había ningún tipo de facción parecida a la de un humano. Era prácticamente cóncavo y totalmente liso. Estaba a punto de tener un ataque cardíaco, pues no lograba que mi cerebro procesara lo que estaba viendo. Creo que empecé a decir algo y se produjo una especie de pop en mi cabeza, momento en que el hombre se convirtió en una persona normal. Debo haber hecho alguna mueca extraña, pues me preguntó si me sentía bien, y me limité a decirle que todo estaba perfecto. Me volvió a preguntar sobre algún lugar para acampar, y nuevamente señalé la dirección a la que tenía que ir, a lo que respondió: No soy de aquí, ¿podrías ayudarme a llegar hasta allá? Fue entonces que mi mal presentimiento se confirmó, pues no había forma de que ese hombre hubiera llegado hasta ese lugar sin saber dónde estaba. Además, no había ningún automóvil a la vista. ¿Cómo había ido hasta ese lugar para iniciar la conversación? Le dije que lo sentía mucho, pero no podía trasladarlo a ningún sitio en el automóvil de la empresa, y prácticamente empezó a implorarme: Por favor, realmente no tengo idea de dónde me encuentro, ¿puedes venir conmigo y ayudarme a llegar allá? En ese momento el asunto ya me parecía demasiado extraño, y empecé a cuestionarme si se trataba de algún tipo de emboscada o algo por el estilo. Le dije que podía solicitar un transporte, y cuando empecé a sacar mi teléfono celular del bolso dijo no, y salió caminando a toda prisa. Pero no se dirigió al parque, se adentró directamente en el bosque, así que mandé al diablo la pintura, me subí al carro y salí de allí. Observé por el retrovisor para ver a dónde había ido, y estaba justo en la entrada del bosque cerca de los árboles, parado. No sé cómo pudo llegar allá tan rápido, pero en esta ocasión pude observar con toda seguridad que este maldito no tenía rostro. Observaba mientras me iba, y justo antes de tomar una curva dio un paso hacia el interior del bosque y se desvaneció. Quizás solo estaba demasiado oscuro y se mezcló con las sombras, pero parecía que se hubiera derretido. Después que esta persona terminara de contarme la historia, otra persona empezó a conversar conmigo, contándome un relato con un final algo diferente. Una máscara. Bueno, creo que algo extraño me sucedió una vez. Me encontraba patrullando algunas brechas, justo en el medio de la nada, intentando descifrar por dónde pasaban aquellos caminos. No había visto a una sola persona desde hacía unas 2 horas, así que no prestaba mucha atención al recorrido, y buena parte del tiempo miraba hacia el suelo. Entonces, de la nada, subía por una pequeña colina y casi chocó de frente con un hombre.
Era mucho más viejo que yo, calculo que tenía 60 años, y empecé a disculparme por no prestar atención. Fue entonces cuando observé su rostro, y debo haber puesto cara de idiota porque dejé de hablar y solamente lo observé. Me tomó unos segundos darme cuenta de lo que estaba mal, pero la cara de este sujeto era enorme. Sé que parece extraño, pero es la única forma en que puedo describir lo que vi. No era que su cabeza fuera grande, era de tamaño normal, pero el espacio en que su rostro se encontraba distribuido era excesivo. Como si tomaras el rostro de una persona y lo estiraras al doble. No dijo nada, solo me observó y retrocedió, murmurando que lo sentía mucho, entonces le saqué la vuelta y seguí mi camino rápidamente. Todo el tiempo miraba hacia atrás pues estaba realmente aterrado, pensaba que en cualquier momento aparecería detrás de mí. Sé que parece algo ridículo, pero te juro que ha sido la cosa más aterradora que me ha pasado. Cambié el tema de la conversación hacia las escaleras, y esto modificó la atmósfera de forma drástica. Al principio nadie quiso hablar, había una especie de estigma sobre el tema, pese a que nos encontrábamos lejos del trabajo. Pero rompí el hielo con mi propia historia y el mismo que me contó la historia del hombre sin rostro relató esta otra, aunque en voz baja. Escaleras grises. Hace algunos ayeres, acampaba con mi novia y estábamos aproximadamente a 5 kilómetros de la entrada de este lugar que conozco muy bien. Fuimos a dormir esa noche, pero no pudimos porque uno de los presentes hizo una broma de mal gusto, y el tema de la conversación cambió de forma radical muy rápido, pero volví a poner las escaleras como tema principal. Jaja sí, muy gracioso. No, fue porque no dejamos de escuchar ese rechinido. Mi hermano solía rechinar los dientes mientras dormía, y me recordaba aquel sonido. Mi novia se estaba alterando y le dije que simplemente lo ignorara porque ya había escuchado eso antes y en una hora se detendría, ya saben de lo que estoy hablando. Todos sabíamos exactamente de lo que hablaba. Entonces, eventualmente logré que se durmiera, pero me desperté aproximadamente 2 horas después porque había algo extraño. Me volteé y ella no estaba, y empecé a tener miedo, porque pensó durante un segundo y a continuación le dio un largo trago a la bebida. Bueno, salí de la tienda y la llamé por su nombre, pero no tuve que ir demasiado lejos. Estaba frente al campamento observando algo entre los árboles y noté que se encontraba muy pálida. La fogata casi se había apagado, pero había luz suficiente como para distinguirla. Corrí hasta ella para ver lo que sucedía y estaba completamente inconsciente, pero con los ojos abiertos. Su expresión era como si estuviera fuera de sí, así que rodeé su cintura con el brazo y la guié de vuelta, pero no se movía. Solamente susurraba muy bajo. Ahora tengo que irme, Eddie. Tengo que ir, ya llegó. Yo le decía cosas como, estás sonámbula, vamos a regresar a la tienda, pero no se movía. Simplemente seguía parada en ese lugar diciendo que se tenía que ir. Entonces observé el lugar hacia donde estaba mirando, y había una maldita escalera a 20 metros de nosotros. Era gris, de concreto. Empezó a caminar en dirección a la escalera y la tomé del brazo, eso la despertó. Me vio como si estuviera loco, y empezó a preguntarme qué diablos hacíamos fuera de la tienda. No le conté nada, simplemente le dije que estaba sonámbula. El rechinido se había detenido, así que volvimos a la tienda y dormimos otra vez. No lo sé. No me gusta pensar mucho sobre esto. El testimonio. ¿Recuerdan a aquel joven con... No recuerdo lo que era, algún problema en la cabeza, no síndrome de Down, pero algo parecido? Dijo alguien. Bien, yo pude leer los testimonios que dio cuando lo encontraron una semana después de su desaparición y son cosas realmente jodidas más allá de lo imaginable. Tienen que tomarlo con escepticismo porque nunca se sabe lo que los niños distinguen como realidad o fantasía, pero algunas de las cosas que dijo, no sé si puedan inventarse. Cosas. ¿Cómo cuáles? Pregunté. Bueno, primero que todo habló de las escaleras. Mencionó que observaba a su padre hacer una fogata y las escaleras se le aparecieron, y que debía subir por ellas o algo malo sucedería. Los policías no pudieron comprender mucho más pues solo continuaba repitiendo, tipo en la fogata, una y otra vez. También mencionaba algunos sonidos, pero no sabía describir lo que eran, solo que era demasiado estruendo y se tapó los oídos para no escuchar más. Pero lo que más recuerdo es que le preguntaron hacia dónde había ido, y él mencionó que estaba ahí. Se apuntaba a sí mismo, y mencionaron que según entendían esto significaba que el niño jamás desapareció. Dijo que no sentía miedo porque las escaleras conversaban con él, pero no como lo hacen las personas. Como ya lo dije, muchas de sus palabras no tenían lógica y eran difíciles de comprender. También creo que los policías no anotaron todo lo que dijo.
terminaron por concluir que el niño había pasado por una especie de amnesia o estado de fuga, y que no les parecía una broma. Pero esto no explica cómo regresó una semana después en perfecto estado, ni siquiera un poco sucio y muy bien alimentado, pero lo que la policía dice no puede cuestionarse. Y esto fue todo de mi parte por ahora. Jajaja, no es cierto, no podía dejar los 3 meses sin saber en qué terminaba esta magnífica historia, aunque debo advertirles que si lo que buscaban era una explicación, quedarán decepcionados. Aquí vamos. Historias de un rescatista en el servicio forestal, parte 8, final. Esta es la última actualización que publicaré. Las cosas empezaron a ponerse feas a un ritmo que jamás imaginé. No sabía qué escribir sobre las cosas que suceden aquí, podría afectar mi vida en tantos aspectos, y ahora me doy cuenta que probablemente hice algo muy estúpido. Tal vez debí pensar más antes de hacerlo, pero, honestamente, creí que simplemente se trataba de cosas que a alguien más le gustaría leer. No era mi intención llamar tanto la atención. Las personas suelen preguntarme mucho sobre las escaleras. No es que lo hagan todos los días, pero cuando sucede, no sé qué decirles. Mis jefes saben que hay alguien hablando sobre este tema, y si ellos lo saben, los peces gordos ya deben estar enterados. Me doy cuenta que no están contentos al respecto. Formalmente se me informó que no puedo hablar más sobre esto con nadie, a esto se debe que sea la última vez que publico una actualización. No puedo arriesgar mi empleo. Por muy genial que haya sido sacarme todas esas cosas de la cabeza, amo mi trabajo y debo continuar aquí. Además, otra cosa que me motiva es conocer la verdad sobre lo que realmente sucede. Tal vez no pueda hablar de lo que habita aquí, pero si veo algo, jamás dudaré en poner a las personas en un sitio seguro. Debido a la cantidad de atención que mis historias han generado, escuché muchas otras historias transmitidas por el boca a boca. Son tantas que ni siquiera puedo recordar la mayoría. Pero hay algunas que son imposibles de olvidar. Desapariciones. Uno de estos relatos es sobre una joven que desapareció al norte del estado. Al principio, todos creyeron que había escapado. La muchacha no venía de un buen hogar, por lo que no resultaba sorprendente que tomara la decisión de irse. Pero poco después de su desaparición empezaron a llegar diversos informes de personas que la habían observado en las inmediaciones del parque, por lo que se desplegaron algunos patrulleros para tener la certeza de que no se hubiera ahorcado en algún sitio cerca de las brechas. Demoró algún tiempo, pero le encontraron. Bueno, una parte de ella. Solamente localizaron una cuarta parte de su mandíbula y la lengua. Por lo que supe, eran cortes limpios. Jamás encontraron el resto del cuerpo. Hay muchas historias sobre niños. Muchos pequeños desaparecidos que fueron localizados en pequeñas cavernas, o en espacios extremadamente reducidos. Muchos aparecieron en los picos de las montañas o en los barrancos. Sin zapatos, sin calcetines, pero en perfecto estado de salud, pese a que se encontraban a kilómetros de distancia del lugar donde habían desaparecido. El imitador. Hay muchos relatos sobre personas de ojos negros, seres que vagan por los bosques y llaman a las personas por la noche, mimetizándose entre el sonido del agua corriendo, o con el grito de un animal salvaje. Un hombre en particular, va de una estación de radio a otra contando la misma historia. Solía dedicarse a la caza de ciervos, y cierta vez acampaba en una zona bastante remota, donde despertó en el medio de la noche, pues algo rasguñaba su tienda de campaña. Creyó que se trataba de un mapache o zorro, hasta que esta cosa presionó su rostro contra la puerta de la tienda, y pudo distinguir las formas de una nariz y boca humana. Lanzó una patada y aquella cosa reculó, pero cuando abrió la tienda de campaña empuñando su arma, ya se había ido. Realizó 2 disparos de advertencia y cuando el sonido se disipó escuchó un "cret" a sus espaldas. Se trataba de un hombre que se encontraba justo en el límite de su campamento. Este ser no llevaba ropa, pero tampoco parecía tener piel humana. De acuerdo con la descripción de este cazador, el hombre estaba revestido por una capa de carne humana y pelos. Era como si alguien hubiera juntado animales muertos en los caminos y hubiera moldeado la forma de un hombre. Su rostro estaba atiborrado y vagamente asemejaba las facciones de una persona. La cosa abrió su boca retorcida y de allí surgió un sonido idéntico al de los disparos que el cazador acababa de realizar. Lo hizo en 2 ocasiones, antes de imitar el sonido del cierre de la tienda de campaña y después perderse en la oscuridad. El escalador. Una pareja de jóvenes, que realizaba una caminata en la parte rocosa del parque, ayer me abordó para decirme que habían visto algo extraño en un pico que conozco bastante bien.
Se encontraban compartiendo unos binoculares y disfrutando de una hermosa vista, cuando el hombre distinguió a un escalador subiendo por una parte muy complicada de la montaña. Se mantuvieron observando a este escalador, y ni siquiera se percataron en ese momento que el personaje no portaba equipo para realizar la actividad. Cuando el escalador finalmente llegó a la cima, aproximadamente a 1.8 kilómetros de donde estaba la pareja, volteó y los observó. Mencionaron que los observaba directamente y en determinado momento se sacudió de forma violenta antes de saltar del acantilado. Los jóvenes mencionaron que no observaron el lugar donde aterrizó. Permití que siguieran su camino a la entrada y les mencioné que iría a averiguar lo que me habían dicho. Les mentí. No haré un relato sobre esto, pues existen otros 10 parecidos. El escalador es muy bien conocido por estos lugares. No hablaré más al respecto. Despedida. Hay muchas cosas que nunca llegaré a entender sobre mi empleo, y me tomará muchos años procesar todo lo que vi en los últimos meses. Tal vez regrese si existe la posibilidad de que no me despidan. Gracias a todos los que me acompañaron en este viaje. Cuando vayas al bosque, por favor, mantente seguro. No olvides llevar agua, alimentos y equipo de supervivencia. Informa a otras personas a dónde vas y cuándo vas a volver. No vayas por caminos desconocidos, a menos que sepas muy bien lo que estás haciendo. Pero sobre todo, no las toques. No las mires. No subas. Y bueno amigos, esto ha sido todo por esta noche. Espero que hayan disfrutado de esta 7ª temporada de Creepypastas no tan conocidos, y que además tengan una excelente Navidad y un maravilloso Año Nuevo. Nosotros nos veremos de nuevo en la 8ª temporada, en marzo de 2019. Sin más, nosotros nos despedimos y agradecemos su atención. Y recuerda, hay cosas allá afuera que quieren hacerte daño, pero lo que está detrás de ti tampoco es muy amigable. La decisión. Mientras apuntaba el arma a mi frente, toda mi vida pasó ante mis ojos, y fue ahí cuando me di cuenta de que había tomado la decisión correcta.